buenas noches, soy el padre Juan Carlos Avancho y hoy día quisiera compartir con ustedes este tema tan importante sobre el purgatorio. Fíjense, ¿cuál es el objetivo de estas charlas? Que las almas del purgatorio se beneficien, que ciertamente están necesitadas de nuestras oraciones. Primero, el purgatorio. ¿Qué cosa es el purgatorio? Primero, el purgatorio es una verdad de fe. Esto es importante lo decimos, ¿eh? Una verdad de fe. Es decir, el cristiano, el católico, debe creer en el purgatorio. El que no cree en el purgatorio no puede llamarse católico. Uno de los argumentos que más se esgrimen para atacar la verdad del purgatorio es que no está en la Escritura. ¿Sí? Bueno, este argumento se desvanece de la siguiente manera. Primero que nada, el purgatorio no está en la Biblia, ciertamente. Se encuentra referencia sobre esta verdad, pero como tal, el Señor Jesús no habla propiamente del purgatorio. Sin embargo, como católicos sabemos que no todas las verdades de la fe necesariamente están contenidas en la Escritura. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen, por ejemplo, la palabra Eucaristía, la palabra Trinidad, la palabra transustanciación, etcétera. Todas estas palabras y todas estas frases, la doble naturaleza de Cristo, etcétera, la Iglesia las ha aprendido, evidentemente inspirados en la Sagrada Escritura, pero ha ido descubriéndolas poco a poco, debido a la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Por lo tanto, cuando una persona le dice, oye, el purgatorio no está en la Sagrada Escritura, ustedes tienen que decirle, ¿y eso qué tiene que ver? Que los protestantes buscan en la Sagrada Escritura sustento para todo. Los católicos no. Los católicos no seguimos un libro, sino seguimos a Cristo, que es la revelación de Dios Padre, en la Iglesia Católica. Y la Sagrada Escritura es parte de esa revelación. Por lo tanto, la Escritura no habla del purgatorio, no habla del purgatorio de manera directa. Pero eso no tiene nada que ver porque la Iglesia lo ha tenido siempre en la Sagrada Tradición y lo ha creído siempre como verdadero. Entonces, veamos entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a ver algunos textos donde aparece el purgatorio no de manera explícita, pero sí implícita. Vayamos, por ejemplo, primero al libro de Macabeos, que es 12, 38, 46. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Y en este momento, en esta lectura, están hablando de una de las batallas, en la cual Judas Macabeo, junto con sus hombres, regresan al campo de batalla para recoger a los muertos y enterrarlos. Pero se encuentra con que algunos de estos muertos, sus soldados, tenían escondidos algunos ídolos. No porque creyeran en los ídolos, porque entonces hubiera sido un pecado mortal de idolatría y por lo tanto se hubieran condenado. Sino que Judas Macabeo quiso creer que ellos habían simplemente tenido estos ídolos para luego venderlos. Eran ídolos que tenían algún valor, eran hechos de oro, de plata. Entonces, no lo consideraba realmente un pecado mortal, no era el pecado de idolatría, sino simplemente un pecado de desobediencia, porque no podían tener esos ídolos, y también de ambición, querían el dinero, necesitaban el dinero. Ahora, ellos habían estado luchando y por lo tanto habían derramado su sangre en favor de la fe, y eso tiene un gran valor. Por lo tanto, Judas encuentra esta realidad, y ¿qué cosa hace? Recoge una serie de dinero de sus soldados y lo envía a Jerusalén para que en Jerusalén pueda hacerse ese sacrificio en favor de los muertos. Y este libro, Segunda Macabeos, nos habla de que Judas Macabeo ofrece ese sacrificio por sus soldados muertos, porque tenía la esperanza que estos pecados, esas impurezas, esas faltas de obediencia que cometieron antes de morir, podían borrarse por ese sacrificio que ellos estaban mandando celebrar en Jerusalén. Por lo tanto, ya en el Antiguo Testamento se habla de esta tradición, de esta hermosa costumbre, de este gesto de bondad de orar por los muertos para que Dios les perdone sus pecados. No los mortales, sino pecados de imperfección en la otra vida.
Entonces, este texto es muy importante, es muy importante. El segundo texto que quisiera tocar aquí es el tomado de la primera carta a los Corintios 3, 13, 15, en donde San Pablo dice lo siguiente: el fuego probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Es decir, San Pablo habla de un fuego purificador, no un fuego que destruye, un fuego totalmente negativo y castigador, que es el que se encuentra en el infierno, del cual el Señor habla incontables veces en el Evangelio. San Pablo aquí habla de un fuego purificador, es decir, que cuando tú te mueras y cuando Dios te juzgue, si hay cosas que tienes que purificar, tendrás que tú pasar por este fuego purificador. ¿Ok? El siguiente texto, haciendo referencia al purgatorio, y nos dice, así que, bueno, está tomado del Evangelio de Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es importante lo que dice el Señor, ¿eh? Dice, toda palabra ociosa, incluso ofensiva al Hijo de Dios, dice el Señor, se le perdonará al hombre. Pero una blasfemia en contra del Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida, ni en la otra. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Quiere decir que hay pecados que en la otra vida sí se perdonan, porque está diciendo, este pecado contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra, lo cual quiere decir que en la otra hay pecados que sí se pueden perdonar. ¿Okay? Y esto es una referencia, no directa, pero sí indirecta, a una purificación, a pecados que se perdonan después de la muerte, y que de alguna manera le dan una base escriturística al purgatorio, ¿no? Luego tenemos otro texto de Mateo 5, 21, 26, en donde el Señor dice lo siguiente. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez. Porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. La Iglesia ha visto en este texto de Mateo una referencia al purgatorio. Es decir, trata de pedir perdón, trata de purificarte, dice el Señor, en este mundo. Porque si tú te mueres teniendo alguna deuda, tiene que ser una deuda, evidentemente, que no tenga que ser el pecado mortal. El pecado mortal, ya lo hemos dicho, nos condena al infierno. Una persona que muere en el pecado mortal, muere y va al infierno. Directamente al infierno, no hay salvación, no hay esperanza, no hay nada. Estamos hablando de pecados veniales, de imperfecciones, o de pecados mortales que han sido perdonados, pero que no han sido expiados, digamos, que ya hemos dicho que el pecado nos deja, lo explicaremos ahora, una llaga, y esa llaga, por más que el Señor nos lo perdone, sin embargo la llaga hay que curarla, y esto es lo que hace el purgatorio. Por lo tanto, nos dice el Señor que si no nos purificamos aquí, y no pagamos nuestras deudas aquí, se nos entregará a las autoridades, al juez, y el juez al carcelero, y el carcelero nos meterá en la cárcel, y no saldremos de allí hasta que hayamos pagado toda la deuda. Vayamos ahora a la explicación propiamente teológica de lo que es el purgatorio. ¿Por qué hay necesidad de un purgatorio? A mí, un profesor, a quien yo estimo mucho y le agradezco mucho porque creo que es un hombre muy bueno, muy fiel, muy inteligente, siempre lo he admirado, el profesor Gustavo Sánchez, laico, nos explicó en la Facultad de Teología, donde yo tuve la suerte de estudiar, qué cosa era el purgatorio o cómo se podía, digamos, purificar uno después de la muerte, ¿no? Y él ponía este ejemplo, que no sé si él se lo habrá copiado de otro sitio, pero me pareció muy bien, me pareció genial. Y además muy didáctico, ¿no? Es como una pared, ¿no? En donde tú clavas un clavo en la pared, ¿no? Ese es el pecado. El pecado mortal, una pared muy hermosa, muy linda, esa es tu alma, y tú clavas un clavo, perdón. Ese es el pecado mortal. ¿Qué hace el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia?
¿Qué cosa es lo que hace el sacramento de la penitencia? Saca el clavo, o sea, te perdona. O sea que el pecado se perdona, Dios te perdona el pecado. Pero queda el daño. Una cosa es el pecado y otra cosa es el daño producido por el pecado. El pecado ha producido un hueco en la pared, ha afeado la pared, ¿verdad? Por lo tanto, a eso hay que curarlo. Ese hueco, esa fealdad, ese daño, tiene que ser reparado. Ese daño ya no es un pecado. No es, porque el pecado se ha removido gracias al sacramento de la penitencia o al sacramento de la unción de los enfermos. Pero ha quedado el daño, y ese daño hay que curarlo. Se puede curar en esta vida por medio de las indulgencias, pero si no lo logras, entonces tienes el purgatorio para que por medio del purgatorio ese hueco, ese daño se pueda reparar. Esto es importante entenderlo porque la Biblia nos habla constantemente de que nada impuro puede ver a Dios. Nada impuro puede ver a Dios. Dios nos perdona y por eso nos ha dejado los sacramentos. Pero el pecado, y esto creo que es muy importante entenderlo, produce un daño en tu alma. El pecado produce un daño en nuestra alma. Cuando tú pecas, especialmente hablamos del pecado mortal, no solamente haces un daño a una persona, ¿no? O a ti mismo, ¿no? Sino que tu alma, que es imagen y semejanza de Dios, se daña. ¿Ah? Se daña porque obtienes tú una afección a ese pecado. Tú no estás creado para el pecado, tú estás creado para Dios y para la gracia y para el cielo. Cuando tú tomas una decisión que te desvía de ese destino eterno, de ese destino de gloria, produces un daño en tu alma. ¿Ok? El pecado, el sacramento de la confesión, digamos, saca ese pecado de tu alma, lo saca, pero el daño queda. El daño no es un pecado, es un efecto del pecado que hay que curar, porque así no puedes entrar al cielo. Eso lo puedes curar en este mundo, por medio de sufrimientos, por medio de penitencia, por medio de indulgencias, etcétera, o lo puedes sanar en la otra vida. En la otra vida. ¿Qué son las indulgencias? Voy a explicar brevemente lo que son las indulgencias para entender lo que voy a decir acerca del purgatorio más adelante. Las indulgencias son esos digamos, cupones. Cupones, cuando uno va a la tienda, pues compras una cosa y te dan un cupón. Cosas son puntos, ¿verdad? Son puntos para que tú los acumulas, te dan un descuento. Cuando vengan a hacer tu próxima compra, pues utilizas el cupón. Entonces, algo que te cuesta $15, tienes unos cupones que has juntado y ahora solamente pagas 13, ya no pagas los 15, ¿no? Entonces, imagínate, la iglesia tiene cupones que ha ganado con la virtud de los santos. Fíjense, los santos y Cristo, la Virgen y los santos. Ellos han sido santos, imagínense, la Virgen Santísima, el Señor Jesucristo, los méritos que ellos han hecho han sido infinitos. Jesucristo, cuando ha muerto y ha resucitado, en su vida, en su obediencia, ha hecho todo tan perfecto que esos bienes que Él ha creado no los ha utilizado para sí porque no los necesita. Jesucristo no necesitaba sus méritos para ir al cielo, ¿no? Él era el cielo, Él era Dios, pero hizo esos méritos. Y esos méritos quedan como en una bóveda en la iglesia. Los méritos de Cristo, los méritos de la Virgen Santísima, que no pecó y que hizo cosas buenísimas, la obediencia de Dios, todo eso se acumula. Imagínense los santos que sufrieron, los mártires que murieron, los confesores que confesaron la fe, etcétera. Todas estas riquezas de la iglesia se acumulan en una bóveda, digamos, ¿no? Un banco que existe en la iglesia y que se llama comunión de los santos. En el credo decimos, ¿no? En la iglesia católica, en la comunión de los santos. La comunión de los santos es esa bóveda. Es decir, los santos, comenzando desde Dios y todos los santos, comunican, guardan esos méritos para nuestro provecho, para que nosotros los podamos usar. Esas son las indulgencias. Esas indulgencias me sirven
para que cuando yo pido perdón por mis pecados, tengo yo que pedir perdón por mis pecados, la salvación no se me regala, o sea, yo tengo que pedir perdón, yo tengo que querer cambiar, yo tengo que querer irme al cielo y tengo que querer no pecar más. Si eso se da, entonces para curar esta alma que yo he herido tanto con mis pecados, tengo las indulgencias, que son los méritos de los santos, Jesucristo, 3 veces santo incluido, la Virgen, y que se pueden aplicar a mí, si es que yo cumplo una serie de requisitos, para de esa manera sanar mi alma de los daños del pecado en este mundo o en el siguiente. Mucha gente, cuando dice, ¿no? La gente dice, bueno, yo me voy a ir al purgatorio. Yo a veces tengo que confesarlo, digo esto a veces, ¿no? Bueno, yo me voy al purgatorio. Ya, eso puede ciertamente, transmitir algo de humildad. La gente dice, bueno, yo no me voy al cielo, yo me voy al purgatorio, ¿no? Pero hay un riesgo con eso, de que tú en tu vida te preocupes solamente con irte al purgatorio. Por lo tanto, no busques la santidad perfecta, no buscas el heroísmo en las virtudes y te conformes con ser simplemente una persona buena, ¿no? Bueno, yo tengo el purgatorio, en el purgatorio sufriré mis penas. Eso no es tan inteligente decirlo. ¿Por qué? Porque si yo me dedico mi vida solamente a ganar el purgatorio, si fallo, me pierdo. No tengo chance. Pero si yo dedico mi vida para ir al cielo, si fallo, me voy al purgatorio, ¿no? O sea, trato de ser santo heroicamente, pero fallé, bueno, queda el purgatorio para purificar lo que no pude purificar en este mundo. Pero si yo simplemente vivo en este mundo para irme al purgatorio, bueno, puedo cometer un pecado mortal, puedo equivocarme y puedo fallar y puedo irme al infierno en vez del purgatorio. Por lo tanto, lo que decía yo en la charla de la muerte, lo repito ahora también, ¿no? Apuntemos al cielo, seamos santos y tratemos de purificarnos aquí en este mundo. Es importante entender lo que decía yo acerca de este reato de la pena que le llaman, ¿no? Es decir, Dios me perdona mi pecado mortal, pero queda ese daño que yo tengo en el alma. Y el pecado produce un daño, ya lo he dicho. Una persona que tiene una adicción, unos pecados constantes al sexo, tiene esa inclinación natural al sexo. Le pongo un ejemplo que yo creo que puede ayudar, ¿no? Una persona, un hombre, un padre de familia que tiene su mujer, tiene sus hijos, etcétera, es un hombre bueno, pero en la oficina se encuentra una muchacha atractiva, una mujer atractiva, muy guapa, joven, por lo tanto representa una tentación, que se enamora de él y le propone algo indecente. Le dice, mira, yo me he enamorado de ti, me parece guapísimo, vente conmigo, ¿no? Y tengamos sexo. Una tentación tremenda. Esa persona puede decir, si dice, por ejemplo, ¿no? Le dice a esa mujer, ¿no? Yo estoy casado, tengo mis hijos y yo esto no lo hago, porque no lo hago. Ese hombre ha obrado muy bien, ha practicado la virtud, ha dicho que no al pecado, perfecto. Pero, ¿cómo lo ha dicho? Ha dicho que no al pecado a pesar suyo, o sea que él está diciendo en su interior, mira, esta mujer es guapísima, ¿cómo me gustaría tener sexo con ella? Me encantaría, sería una cosa excelente y yo realmente quisiera hacerlo. No lo voy a hacer porque tengo miedo a perder mi salvación por amor a mis hijos y a mi mujer. Excelente. Ese hombre no ha pecado, pero tiene un apego. En cambio, un hombre, esto lo hacen los santos, que recibe esa tentación de una mujer, y la mujer le dice, mira, yo me entrego a ti, quiero tener sexo contigo, hagamos el amor, o tengamos sexo. El hombre, el santo, mira a esa mujer, y porque es un hombre santo, es decir, un hombre que se ha entrenado en la virtud, un hombre que está en contacto con Dios, un hombre que ha sido purificado en el amor de Cristo, ve en esa mujer al mismo demonio. Por tanto, en él, en el santo, se ha llegado al nivel de que no hay ningún tipo de deseo fuerte, suficientemente fuerte, para quebrar o para siquiera mellar su propósito de decir que no. Y ese hombre le dice a esa mujer, tú eres el demonio, conviértete, cambia, porque te vas al infierno. Si tú sigues así, me has seducido a mí o intentas seducir a otro más, pierdes tu salvación, por lo tanto, arrepiéntete. Entonces, ese hombre
ha llegado a tal nivel que sus pasiones bajas están totalmente dominadas, y ese hombre no solamente ha dicho que no a esa mujer, sino que ha reconocido en ella esa tentación real. Y ese hombre dice, no, yo a esa mujer no me la entrego jamás. Yo engañar a mi mujer, traicionar a mis hijos, dejar mi salvación por esa mujer, ni hablar. Me da náuseas, me da vómitos, me da asco. Ustedes dirán, padre, ¿pero quién hace eso? Los santos. Los santos. Quizás no cuando fueron pecadores o cuando se convirtieron, porque tuvieron que empezar, entrenarse. Pero cuando el santo está entrenado, cuando el hombre o la mujer ha visto a Dios en la fe, por supuesto, desde la fe, se le ha entregado de lleno, esos hombres y esas mujeres se vuelven guerreros, ¿eh? Y por lo tanto, por esa razón, mueren al cielo. Porque en su interior ya no hay nada que purificar. Pero un hombre o una mujer que le dice no al pecado, o sea, esto es importante, el hombre no ha pecado, de hecho, no al pecado, pero tiene apego. ¿Por qué? Porque dice ese hombre, ¿no? O esa mujer, bueno, mira, yo te digo que no me acuesto contigo, pero quisiera. Me da ganas. Te deseo. Ese deseo es un deseo desordenado, que contradice la voluntad de Dios. No es pecado, pero es ciertamente una inclinación desordenada que hay que purificar. Ese hombre se muere, no se va al infierno, porque le ha dicho no al pecado, pero tampoco puede ir al cielo, porque tiene ese apego desordenado hacia el mal, a la que ha dominado, pero que todavía existe en su alma. Por tanto, ese hombre tiene que ir al purgatorio a purificarse, para que cuando esté listo pueda ir al cielo. ¿Y cuándo está listo? Cuando ve al pecado cara a cara y lo rechaza con cada fibra de su corazón. Donde no hay en su mente, ni en su corazón, ni en su cuerpo, una sola fibra, un solo rincón, que por egoísmo o por lo que sea o por placer diga, quisiera yo pecar. No lo voy a hacer, pero quisiera yo pecar. Esto no existe. Eso es el santo. Eso es el santo. Si escuchamos la vida de los santos, leemos la vida de los santos, vemos, bueno, son gente que lo ha logrado, ¿no? Nosotros estamos en camino y tenemos que lograrlo allí. Si no logramos en este mundo, lo lograremos en el otro. Por lo tanto, el purgatorio tiene esa característica de purificar. San Agustín le llamaba igni purificatorius, ese fuego purificador. Es un fuego, ¿no? El purgatorio no es un lugar de espera, donde hay una sala de espera, así como cuando uno está esperando el avión, cuando uno está esperando al dentista. No es así. Pero en el purgatorio se sufre, hay un sufrimiento. Vamos primero a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, brevemente, sobre el purgatorio. Nos dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar al cielo, a la alegría del cielo. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Pero importante. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en el Concilio de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios, ya lo hemos leído, etcétera, habla de un fuego purificador. Las almas se purifican con un fuego. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, esa necesidad de una purificación existe. Por lo tanto, mis queridos amigos, yo les ruego, les pido, les ruego con humildad, una vez más, quitémonos de nuestra cabeza esa idea de que el que muere va al cielo directamente. No es así. Ustedes dirán, padre, pero eso no tiene nada de malo, pensar eso no es positivo. No, porque le haces un daño. Mira, si tú tienes a tu pariente que no muere como un santo, ¿no? Ya hemos visto un santo desear solamente la voluntad de Dios. Pecado, yo escucho pecado, vomito, me da asco. ¿Sí? Eso es el santo. El santo es, yo escucho un pecado, robar, ofender a Dios, aunque sea algo pequeño, me da náuseas. Que yo no quiero hacer otra cosa sino la voluntad de Dios.
Si tú no has muerto en esa situación, yo te pregunto, ¿quién muere así? Sí hay, pero son pocos, son los santos, ¿no? Si tú no has muerto así, si tu pariente no ha muerto así, no está en el cielo, está en el purgatorio. Gracias, o sea, si tú le has dado los sacramentos, si tú le has ayudado a bien morir, si tú le has llamado al sacerdote para que confíe, si le has dado la unción de los enfermos, ha comulgado el cuerpo de Cristo, el viático, y ha recomendado su alma, y ese hombre ha muerto arrepentido de sus pecados, al infierno no se va. Al infierno no se va, pero tampoco al cielo, porque falta esa purificación de su alma. Por tanto, si tú quieres a tu padre, a tu madre, a tu tío, a tu prima, a la persona que ha muerto, cree en la fe católica. No pongas en tu Facebook, tengo un ángel que me protege del cielo, porque no es así. Te engañas a los demás, apareces como un tonto ante toda la corte celestial y le haces un gran daño a tu difunto que está en el purgatorio y que no tiene quien rece por él. Yo te lo digo esto porque yo quiero que tu difunto, que tu tío, tu papá, etcétera, vayan al cielo. Pero si tú no rezas, ellos no. En el purgatorio, ellos, las almas benditas del purgatorio, no pueden hacer nada por sí mismos. Las almas benditas del purgatorio no pueden merecer porque ya no tienen tiempo para merecer. El tiempo del purgatorio es diferente. San Agustín le llamaba evos, ¿no? Una manera diferente, porque es un tiempo, ciertamente, pero un tiempo diferente al que vivimos. Por lo tanto, ellos no pueden merecer, ellos no pueden ganar nada para sí mismos. Por eso necesitan de nosotros. Y hay almas en el purgatorio que están allí todo el tiempo, hasta el final de los tiempos, y que no tienen posibilidad de beneficiarse, sino solamente cuando el sacerdote celebra una vez al año esa memoria de todos los fieles difuntos. Entonces me da mucha pena, y disculpen que lo repita porque yo creo que hace mucha falta, que hay gente que dice, bueno, mira, mi papá murió, está en el cielo. Por lo tanto, recen por ellos. Por favor, se lo suplico. Y las almas del purgatorio se lo suplican. Y tu papá, tu tío, te lo suplica. Reza por ellos. Porque no están en el cielo, están en el purgatorio, muy probablemente, y necesitan tus oraciones. Otra cosa que no debemos hacer, y también quiero aclarar, es tener mucho cuidado con querer contactarnos con los muertos. Fíjense, los fantasmas no existen. Olvídense los fantasmas, estas son cosas de películas de Hollywood. ¿Ok? Lo que existe es el cielo, el infierno o el purgatorio. Nada más. El limbo es una realidad discutible, teológicamente discutible. Hay algunos sacerdotes y teólogos que creen en su existencia, pero no es doctrina de la Iglesia. Es simplemente una manera de explicar preguntas que son totalmente válidas, pero no son doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, yo quiero ceñirme aquí a aquello que es doctrina de la Iglesia. Doctrina segura. Cielo, purgatorio e infierno. Nada más. Por lo tanto, si una persona muere, o está en el cielo, que sabemos que es muy difícil llegar allí, o está en el purgatorio, purificándose, o está en el infierno, perdida para siempre, por lo tanto, sin esperanza de salir. Esto es así, hermanos, esta es la Iglesia Católica, esta es la fe, la claridad de la Iglesia Católica. Lo demás es simplemente confundir a la gente, engañar, mentir, y esto es muy triste porque estamos hablando de cosas que son para siempre. No estamos hablando aquí de alguien que engaña y te meten 3 meses a la cárcel. Estamos hablando de la eternidad. Por lo tanto, hay que ser claros, serios, y decirle a la gente lo que tiene que saber para que la gente haga lo que tiene que hacer. Una persona que muere está en uno de estos 3 lugares. Si tú te quieres comunicar con los muertos, cosa que un cristiano no debe hacer, un católico no debe hacer. Cualquier tipo de espiritismo, de que vayas a un mago, de que vayas a un vidente, de que yo quiero saber qué me dijo mi papá, que quería decirle algo a mi papá, es un pecado mortal. ¿Por qué? ¿Por qué es un pecado mortal? Porque Dios ha establecido fronteras que nosotros no podemos pasar, no debemos pasar, porque son pecados mortales de desobediencia. Primero. Segundo, porque pueden abrir puertas peligrosísimas. Con los muertos no se juega, pero muchísimo menos con los demonios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, abrimos ya una puerta,
es la puerta al demonio. El demonio le encanta que desobedezcamos a Dios. Por lo tanto, todas las personas que se dedican a espiritismo, a limpiezas, todas estas cosas que aparecen de chamanes, de brujos, en México la Santa Muerte, en fin, los horóscopos, el llamar a los muertos, todas estas cosas son negativas, van en contra de la fe católica y además te hacen un daño increíble. El juego de la Ouija, qué cosa dice Charlie, no sé, juegos que la gente se ha inventado para comunicarse con los muertos. Porque los muertos no vienen si Dios no les da permiso. Por tanto, no creas tú que porque haces una sesión de espiritismo, ya, y alguien te contestó, es tu papá. Existe una gran posibilidad de que sea el demonio. Si tu papá se comunicó contigo es porque Dios se lo permitió. Pero a pesar de que tú le has desobedecido. Pero es muy probable que el demonio y los demonios que están en el infierno aprovechen esas puertas de desobediencia para entrar en nuestras vidas. Y ahí por eso, por ejemplo, hace poco estaba yo leyendo que en Filipinas ha aumentado tremendamente las posesiones satánicas, las posesiones de demonios. ¿Por qué? Porque le abrimos puertas. Halloween, por ejemplo, la celebración de Halloween es una posibilidad de abrir puertas al demonio. Y no voy a detenerme en hablar de Halloween, pero esto es triste. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanto trabajo del demonio en el mundo? ¿Por qué? Porque a la chiquita se le disfraza de bruja y se les vaya a pedir caramelos, jugando con una fecha que es macabra, una fecha que es la antípoda de la fiesta de todos los santos, de la fiesta de la gracia. No es juego, parece juego, pero no es juego. El demonio es increíblemente activo durante el Halloween y el celebrar eso es participar de eso. Por tanto, no se debe hacer. Padre, ¿qué debo hacer yo por mi padre entonces? Rezar por él. O por mi madre, rezar por ellos. Si supiéramos el bien que le hacemos a nuestros familiares con una misa. Cuando mandamos a celebrar una misa por nuestros familiares. Entonces es lo único que podemos hacer. Si el familiar nuestro está en el infierno, cosa que no lo podemos saber, quizás puede imaginarnos, porque a veces hay gente que ha vivido una vida muy mala y no se ha arrepentido y ha muerto una mala muerte, un accidente y no se tuvo. ¿Existe la posibilidad de que se haya salvado? Sí, pero yo no lo sé. Pero yo lo que sé es que mi tío, mi fulano, mi amigo vivió una vida muy mala. Por tanto, que Dios tenga misericordia de él, rezaré por él, pero el sentido común me dice que probablemente esté en el infierno. No me alegro por eso, pero tampoco hay que ser, digamos, tonto, ¿no? Un hombre que ha desobedecido toda su vida a Dios, que ha vivido de pecado mortal en pecado mortal, y luego muere en un accidente, muere borracho, ¿dónde se va a ir? Lo dejamos siempre en las manos de la misericordia de Dios, pero el infierno existe. Lo hemos hablado ya, hemos hablado más de eso. Por tanto, si mi pariente está en el purgatorio, rezo por él, ofrezco misas, ofrezco rosarios, para ayudar a ese hombre, a esa mujer, a ese querido difunto, pariente mío, a ser purificado y llevar al cielo. Dice San Agustín, por ejemplo, ¿no? Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma, Dios la recibe. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es orar por el alma de nuestros difuntos. Sí, los videntes, que son son personas que han tenido contacto con los muertos, no porque ellos los han buscado, sino porque los muertos los han buscado a ellos. Esto es una diferencia entre videntes y brujos o personas espiritistas. Los espiritistas juegan con la muerte y se encuentran con el diablo. Los videntes católicos, cristianos, son gente buena, gente santa, que no pide estas cosas, pero los demonios se les aparecen, las almas se les aparecen a ellos para pedir oraciones, para pedir ayuda. Esto le pasaba al Padre Pío y le pasaba a mucha gente. Hay videntes que han hablado de que en el purgatorio hay como tres estancias, tres lugares, ¿no? Más abajo, llamada cámara de sufrimiento, las penas son muy similares al infierno. Hay fuego, hay un sufrimiento terrible, y Dios permite que incluso demonios vengan a torturar a esas personas, porque son personas que han vivido una vida muy mala, una vida de pecado tremenda, y que en el último momento de su vida se han arrepentido. Fíjense qué interesante. Gente que ha vivido una vida de pecado terrible, imagínense prostitutas, mafiosos, criminales, sicarios, drogadictos, etcétera, o rateros, ladrones, sacerdotes malos, pedófilos, abusadores, etcétera. Pero que en el último momento de su vida se arrepintieron. Dios les perdonó,
Dios es misericordia, le perdonó. Pero ¿y el daño que causaron a su alma? Y el daño tremendo, y no hablamos de un hueco en la pared, hablamos de una puerta, de una bomba en la pared, ¿no? ¿Cómo repara eso el Señor? Por medio del sufrimiento. Y dicen los videntes que hay este lugar en el purgatorio, que es una cámara de sufrimiento, que es muy parecido al infierno. No es el infierno, pero es muy parecido al infierno, donde las almas van a sufrir, sufren tremendamente. Y en muchos casos, estas almas no saben que se han salvado, dicen los videntes. Piensan que se han condenado, porque han hecho, y Dios lo hace a propósito para educarlos, para purificarlos. Fíjense, el sufrimiento purifica. Ustedes lo saben. Cuando una persona pierde a alguien, cuanto más sufres, o más malo te vuelves, o más santo te vuelves. El sufrimiento purifica tremendamente. Entonces, estas personas piensan que se han condenado y viven en tormentos terribles. En este lugar del purgatorio, los bienes que nosotros ofrecemos por los difuntos que van allá, Dios no se los aplica inmediatamente. Por ejemplo, yo ofrezco una misa por un pariente mío que se encuentra en este lugar en el purgatorio, los bienes que esa misa le consigue, todavía Dios no se los aplica a esta alma. Esa alma tiene que quedar allí por un buen tiempo, sin ningún beneficio de ningún sufragio ofrecido por ellos en ninguna misa, hasta que Dios sepa que está lo suficientemente purificado para poder subir al segundo nivel y entonces beneficiarse de las misas y de los sufragios que se hacen por su alma. Esto es terrible, es una verdad que no es, lo repito, no es una verdad de fe. No, la Iglesia no es que esto lo diga por seguro, sino que son videntes que han hablado de esto y que yo creo que son dignos de escuchar, dignos de prestar atención, ¿no? Luego hay una segunda parte en el purgatorio, un segundo nivel, un nivel intermedio, nos dice, donde los sufrimientos son menores, donde las almas experimentan ausencia del amor divino, causándoles angustia y deseo por alcanzar el amor de Dios. Esto es lo que significa la pena de daño. La pena de daño es en el purgatorio temporal, en el infierno es definitiva. ¿Qué es la pena de daño? Es no ver a Dios. Tú has sido creado para ver a Dios. No ver a Dios es terrible. En este mundo, fíjense ustedes, nosotros no vemos a Dios. Te dirán, padre, pero en este mundo no vemos a Dios y no sufrimos tanto. Bueno, algo sufrimos, pero no tanto. ¿Por qué? Porque en este mundo nunca hemos visto a Dios. No sabemos cómo Dios es. ¿Cómo es Dios? No sabemos. Los santos sí sufren. Por eso que los santos, Santa Teresa de Jesús escribía en sus poesías, muero porque no muero, me muero, quiero morirme. Es que el hecho que no me muera me hace morir. ¿Por qué? Porque querían ver a Dios. Y sufrían mientras vivían en este mundo. Nosotros los que no somos santos, pues sufrimos, pero no tanto, ¿no? En cambio, el que ha ido al purgatorio, ellos sufren sabiendo que no ven a Dios. Saben que lo verán, y eso los mantiene vivos, y los mantiene con esperanza. Pero sufren el saber que no ven a Dios. Aquí, en este segundo nivel del purgatorio, el sufrimiento es mucho más de daño, pena de daño, no ven a Dios. En el anterior estadio del purgatorio es más, no solamente la prueba de la pena de daño, sino también la pena de sentir, es decir, hay un sufrimiento de tortura, de mayor, digamos, casi sensible, en donde se sufren de manera muy profunda, ¿ok? Y luego está este primer nivel, digamos, se encuentra muy cercano al cielo. Allí no hay castigos, pero las almas sufren por estar muy cercanos a Dios y no lo han podido alcanzar todavía en plenitud. Dicen algunos videntes que, por ejemplo, el Padre Pío estuvo en este nivel por un día, sufriendo un poquitín, para antes ver a Dios, porque aunque el Padre Pío era un hombre santo, alguna cosilla tenía que purificar. Por lo tanto, ojalá que hayamos aprendido la importancia de rezar por nuestros difuntos. Ojalá, y esta es mi esperanza, que los que hayan visto este video, que hayan tenido la paciencia de quedarse hasta el final, se queden con una sola cosa. Mis parientes, probablemente la gran mayoría de ellos que han muerto, no van al cielo. No están en el cielo. No son ángeles que cuidan de mí, sino que son personas, seres humanos, almas que están en el purgatorio, muchos de ellos,
ojalá que sea así, esperando mis oraciones, esperando mi ayuda. Ellos no me ayudan a mí, yo les ayudo a ellos para que pronto puedan purificarse y entrar en el reino de los cielos. Ojalá que ustedes lo hagan. Y ojalá que vivan en la fe de Jesucristo. Todo lo demás es pura superstición y es engaño, es una tontería, es una falta de fe, una falta de esperanza en Jesucristo, que nos ha revelado claramente y nos ha dicho estas cosas para que nosotros, haciéndolas, nos salvemos. Ojalá que nuestros difuntos se beneficien de tantísimas oraciones que espero salgan como fruto de esta charla. Y que tú al escucharla digas, voy a rezar. A partir de mañana rezo un rosario por mi madre, por mi padre, por mi tío, por mi padrino, por este sacerdote que me bautizó, etcétera. No te imaginas la alegría que hay en el purgatorio. Por eso yo lo que estoy haciendo ahora, lo hago un poco por conveniencia, te voy a ser sincero. Porque yo sé que las almas que se beneficien con esto que tú vas a hacer, debido a este video que escuchas, algún día me lo agradecerán. Y cuando yo vaya al cielo, si Dios me lo permite, o al purgatorio, estas almas me recibirán, me dirán, Padre, gracias, porque usted dio ese video y porque mi madre, mi tía, mi cuñada, etcétera, cambiaron su manera de pensar y nunca rezaron por mí y ahora comenzaron a rezar por mí y me ayudaron a salir del purgatorio. Que si usted no hubiera hecho su video y si usted no hubiera dicho esto con tanta energía y con tanta insistencia, ellos no hubieran cambiado de opinión y hubieran seguido sin rezar por mí. Por lo tanto, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a decir el nombre del difunto por quien quieres rezar. Yo digo por el nombre de mi Padre. Que el alma de Pedro Gavancho Vázquez, que el alma de todos los fieles difuntos, descansen en paz por la misericordia de Dios. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.